vamos a hablar acerca del sistema nervioso autonómico. Algo muy importante en cuanto a nuestra relación con el entorno son nuestras respuestas autonómicas, ¿ya? El sistema nervioso autónomo va a estar regido, va a estar comandado por varias estructuras corticales. Una estructura cortical muy importante que de alguna forma va a tener un control sobre este sistema nervioso autónomo va a ser el hipotálamo, ¿ya? Igualmente también los centros superiores. Estas respuestas autonómicas, por ejemplo, ¿cuándo se ponen de manifiesto? Por ejemplo, si yo te digo, todos salen una hoja, ¿cómo es su nombre? Algunos se infartan por arriba, ¿no? Otros se caen. Profe, examen, ¿no? Tiene la clase, ¿no? Profe, examen. Entonces, ¿qué genera eso? Genera una respuesta, ¿no? Les apuesto que a alguno le da taquicardia cuando escucha eso, ¿no? ¿Sí? Otros empiezan a sudar, ¿no? Otros quieren ir al baño, ¿no? Profe, quiero orinar. Entonces, todas esas respuestas son respuestas que se desencadenan, ¿no? En parte por esta estimulación del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y se dan cuenta que una simple pregunta desencadenó todas esas respuestas, ¿no? Igualmente, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Dónde está nuestro colaborador eficaz? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Cómo se llama? Manuel, ¿no? No, Rubén. Andrés, Andrés. Volvamos al ejemplo de Andrés, ¿no? ¿Se acuerdan que ya habíamos puesto un ejemplo en el cual él, saliendo de la clase de fisiología, encontraba a su enamorada con otro hombre, ¿no? ¿Se imaginan la respuesta autonómica que desencadena eso? También, ¿no? ¿Sí? También. Estas respuestas autonómicas no necesariamente son propias del ser humano. ¿Alguna vez han visto a un gato cuando se cruza con un perro? ¿Qué respuesta tiene el gato? ¿Cómo? ¿Se corre? ¿Nunca has visto un gato? Se eriza, esa es su compañera. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Sharon dice que se eriza el gato. ¿Qué más hace? ¿No has visto? Chicos, no he tenido infancia, ¿no? ¿Qué nunca has visto pelear de perros y gatos? Tal vez pelear de gallos, no de gatos. ¿Qué más hace por el gato? Aparte que se eriza, levanta la cola y se para, ¿no? Se planta, así en el macho, el gato no se corre. ¿Sí? Y le da en el hocico, ¿sí? Claro. Entonces, esa respuesta también es una respuesta autonómica. ¿Por qué creen que se eriza el gato? ¿Por qué creen que se da esa respuesta? Porque hay midriasis, ¿no? El gato se pone midriático, ¿no? Porque el gato empieza a aumentar su frecuencia respiratoria. Todas esas respuestas también son mediadas por el sistema autonómico, ¿ya? Y en sí forman parte de toda una red muy compleja, ¿ya? Entonces vamos a hablar de esto. En general, el sistema nervioso autónomo va a estar compuesto en general de dos neuronas, ¿ya? Una, la que llamamos neurona preganglionar, y la otra, la postganglionar, ¿sí? Y a la vez también va a estar constituido por múltiples cadenas de ganglios. Los ganglios, cuando yo me refiero a ganglio, no piensen que, profe, un ganglio, también se me inflama un ganglio. No, un ganglio es la sinapsis, ¿ya? Donde está el cuerpo soma de una neurona y el terminal sináptico de otra. ¿Ya? Eso es un ganglio, ahí es un ganglio, ¿ya? Entonces, tenemos algunas características, ¿no?, de cada uno de estos dos sistemas, ¿no? Los ganglios simpáticos, por ejemplo, están cerca a la médula espinal. Cuando ustedes disecaron, ¿no?, vieron su anatomía, su neuroanatomía, observaron los ganglios para y prevertebrales, ¿no? Esos son clásicos o son característicos del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque el parasimpático tiene otra particularidad. Sus ganglios están más cerca al órgano, ¿ya? Están más cerca, son cercanos al órgano. Y eso le da algunas características que vamos a seguir hablando. En cuanto al tipo de fibra, las fibras preganglionares, o sea, la primera,
fibras preganglionares, generalmente son delgadas y de tipo B, ¿ya? O también pueden ser amielínicas, de esos dos tipos, mientras que las postganglionares son generalmente amielínicas, ¿ya? ¿Qué más? En general, todas las vísceras de nuestra economía van a estar inervadas por estos dos sistemas, ¿ya? Otra cosa importante es que algunas estructuras viscerales solamente tienen una inervación. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos, ¿ya? Tienen inervación generalmente simpática. Bueno, y ese es un esquema. Si se dan cuenta, prácticamente la mayoría de los órganos va a tener doble, ¿no? Tanto simpático como parasimpático. Algunas características ya netamente funcionales, ¿no?, de cada uno. Pregunta: si en el examen te ponen la acetilcolina está presente en la neurotransmisión del sistema nervioso autónomo simpático, ¿verdadero o falso? ¿Qué pones? Ninguna de las anteriores. Si la acetilcolina forma parte de la neurotransmisión del sistema nervioso autónomo simpático, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo? Verdadero, no van a jalar, ¿no? No, mentira. Acuérdate que el neurotransmisor efector del simpático, ¿cuál es? El neurotransmisor efector del simpático, que es la noradrenalina y adrenalina, ¿no? Y el efector del parasimpático, ¿cuál es? La acetilcolina. Creo que en eso todos están claros, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia está aquí, en la sinapsis ganglionar. La sinapsis ganglionar está mediada ¿por quién? Por acetilcolina, ¿sí? Por acetilcolina. Por lo tanto, la acetilcolina va a estar presente en los dos sistemas. Pero miren la ubicación. La acetilcolina solamente está a este nivel. Ganglionar, la sinapsis ganglionar, tanto del parasimpático como del simpático, ¿ya? ¿Y cuál creen que es el receptor de la acetilcolina a ese nivel? A nivel de la sinapsis ganglionar. ¿Cuál creen que es el receptor? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Cuáles son los tipos de receptores colinérgicos? Son nicotínicos y muscarínicos, ¿no? ¿Y ahí qué tipo es? Es de tipo nicotínico, ¿ya? Ahí están los de tipo nicotínico. A este nivel se encuentran los de tipo nicotínico. Pero cuando hablamos del simpático, existe algo muy específico que ocurre a nivel de una glándula. Tú sabes que en el polo superior del riñón existe una glándula, ¿no? ¿Cómo se llama esa glándula? La glándula suprarrenal, ¿sí? La glándula suprarrenal tiene dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Tiene... ¿Cómo? ¿Está rico? ¿Cómo? No, aliméntese, chicos, no hay problema, no hay problemas. Yo acabo de comer. ¿Cuál es? Es la corteza y la... ¿Que no han llevado el endocrino todavía? Ah, ya, disculpe. Es corteza y médula, ¿ya? La médula, en la médula existen unas neuronas modificadas que secretan, ¿qué cosa? Adrenalina al torrente sanguíneo. Entonces, mira, esta médula, esta celulita, era una neurona o formaba parte del sistema nervioso simpático, pero tuvo algunas modificaciones. Igual tiene influjo del sistema nervioso, ¿no? Para poder secretar adrenalina, sobre todo en grandes cantidades, en la médula adrenal. Por eso es que la reacción simpática es intensa, ¿no? ¿Sí? La reacción simpática es intensa. Seguro que alguna vez te ha pasado, ¿no? De repente por ahí estás saliendo de noche y te cuadran tres personas, ¿no? ¿Cómo está tu adrenalina en ese momento, no? Al máximo, ¿no? Al tope ahí. Estás a punto de correr, ¿no? Vas a ganar la maratón en ese momento. Entonces, es muy importante esas reacciones, ¿ya?
Entonces ahí, como te dije, hay una particularidad en cada sistema. En el parasimpático los ganglios estaban más cerca, ¿no? Por eso que mira, están más cerca al órgano efector, mientras que en el simpático están más lejos. Por eso que la segunda, ¿no? La segunda neuronita es más larga aquí y aquí es más corta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hablemos ya específicamente del simpático. En la médula espinal, ¿se acuerdan en la clase anterior que vimos médula? ¿Sí? En la médula hay una región que se denomina el asta intermedio lateral. ¿Ya? Esa asta intermedio lateral, muy importante porque de ahí se desprenden, ¿qué cosa? Las fibras del simpático. Es por eso que el simpático, ¿cómo se denomina también? ¿Cómo le denominan el simpático en sus textos, en algunos de sus textos? Como sistema tóraco-lumbar, ¿no? Tóraco-lumbar. Mientras que el parasimpático, ¿cómo lo denominan? Cráneo-sacro, ¿no? Sí, es por el origen. Es por el origen de las fibras, ¿ya? Muy bien. Y ahí pueden observar, ¿no? En esa lámina, más o menos se observa, aquí está el asta intermedio lateral, ¿ya? Y desde ahí se desprende, ¿no? Esa fibra que va a formar parte del sistema nervioso autónomo simpático, ¿ya? Y va a ir, ¿no? A su efector, ¿sí? Y eso es lo que les decía, ¿no? La variación que de repente ha experimentado la médula adrenal para poder, ¿no? Secretar grandes cantidades de noradrenalina, adrenalina sobre todo, al torrente sanguíneo. Entonces, recuerden ese vínculo que tiene el sistema nervioso con el sistema endocrino, ¿ya? Muy bien. ¿Se acuerdan cómo era la cascada o la síntesis de las catecolaminas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo empezaba todo? Muy bien, con la tirosina, ¿no? De ahí se iba degradando, tendrías dopa, L-dopa, después venía la adrenalina y al último, la adrenalina. ¿Y por qué al último la adrenalina? Porque esta célula que está aquí, ¿ya? Esta célula chiquitita, esta cromafin, esta célula cromafin, ¿qué es lo que hace? Tiene una enzima que metila a la noradrenalina y por eso que se forman grandes cantidades de adrenalina a ese nivel, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, esa es una característica que yo había mencionado, los ganglios del simpático, ¿no? Ya sabes que son para y prevertebrales. Ahora, hay algunos de estos ganglios que van a tener ciertas particularidades, ¿no? Sobre todo los prevertebrales, seguro eso lo recordarás de anatomía, ¿no? Ahí está el gran ganglio celíaco, mesentérico, los aórticos renales y todos ellos forman parte de este sistema. Y ahí están, ¿no? Los para y los prevertebrales. Ahora, hablemos un poco de la transmisión adrenérgica. La adrenalina, ¿no? Ya sabes que el precursor vendría a ser la tirosina. Ahora, cuando se va a formar, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Así como se forma, también se degrada. ¿Y quienes ayudan a degradar a estos transmisores? Son estas enzimitas que están aquí, ¿ya? Que es la COM y la MAO. Estas enzimas se encargan de la degradación de estos transmisores, ¿ya? Igualmente también hay una particularidad. Los metabolitos se van a eliminar por la orina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, existe una entidad clínica que se caracteriza porque hay un aumento de estas catecolaminas, porque hay una tumoración de esta glándula adrenal, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿O han leído de repente en su librito? Tiene un nombre bien particular, ¿no? Que nunca se va a olvidar. Sharon, ¿cómo le dices de cariño a tu enamorado? Feo, ¿no? Muy bien, así se llama feocromocitoma, ¿ya? Ese tumor, esa alteración se llama un feocromocitoma, y el feocromocitoma se caracteriza porque va a producir grandes cantidades de catecolaminas y por lo tanto va a tener repercusión en lo que es el sistema cardiovascular. Porque ¿qué pasa
pasa si yo tengo grandes cantidades de adrenalina constantemente? ¿Qué voy a generar? Secundario a esto. Ya vieron un cardiovascular, ¿no? Con el maestro Mori, ¿no? Ahí. ¿Y quién me echó? ¿Qué? Ah, ya, disculpen. Entonces, ¿cómo repercute esto? Repercute en el sentido de que va a generar hipertensión en el paciente. ¿Sí? Hipertensión secundaria a este aumento de catecolaminas. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y ahí está la cascada, ¿ya? ¿Cómo se forma a partir de la L-tirosina? ¿Cómo se va a formar noradrenalina? Y acá están los receptores, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, ¿ya? Que son característicos de estos receptores. Es el mecanismo de transducción de la señal. Pregunta, yo te dije que en la primera clase hablamos de las proteínas G, ¿no? Por ejemplo, los alfa 1. Dime una función del alfa 1. ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que hacen los alfa 1? Se van a encontrar en el músculo liso vascular, en los vasos. Generalmente, ¿no? Hay en otros sitios también. Pero están sobre todo ahí, en el músculo liso de los vasos. ¿Y qué crees que harán? Generan contracción. Y generan contracción mediante el mecanismo de transducción de las proteínas GQ, ¿ya? Alfa 1, su mecanismo de transducción es proteína GQ, ¿ya? Alfa 2, mira, tiene un negativo, como tu nota, ¿no? Pregunta, si tienes un negativo, ¿qué quiere decir? Que inhibe. Y yo te dije en la clase anterior, de todas las proteínas G, la única que inhibe, ¿cuál es? GI, pues no, la I inhibitoria. Entonces esa va por mecanismo de proteína G inhibitoria, ¿ya? Y aquí tenemos los beta. Los beta están mediados por qué tipo de proteína G, la proteína GS, ¿ya? G estimulantes, son estimulantes, ¿ya? Muy bien. Y acá están, mira, para que veas un grafiquito donde están los mecanismos, ¿no? G inhibitoria, GS de las B, ¿ya? Y G1, la GQ, del alfa 1 la GQ. Son los mecanismos de transmisión de la señal, ¿ya? Y aquí en este cuadro solamente para algunas localizaciones, ¿no? Ahí están en general las localizaciones de los receptores en la mayoría de nuestra economía, ¿sí? Pero acuérdate de que cada uno tiene una particular función en el sistema, ¿ya? Generalmente, acuérdate, si hablamos de vasoconstricción siempre son los alfa 1. Si hablamos de vasodilatación, ahí están los beta, ¿ya? Los beta se caracterizan los beta 2 por producir dilatación, ¿ya? Ahí están distribuidos tanto en cualquier órgano hueco vas a encontrar esos receptores, ¿ya? Y sobre todo a nivel de la musculatura lisa. Igualmente en hígado, en músculo, ¿ya? Están toda la distribución. Sí, tienes tiempo para chequearlo eso. Los alfa también, igual ahí, un cuadrazo en general. Ya sabes, los alfa 1 que generan vasoconstricción, ya nunca te olvides. Y por poner un ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos en la clase anterior, creo, de la midriasis y la miosis? ¿Sí? La midriasis, ¿por qué se producía? Es un efecto simpático, ¿no? Que se produce por contracción ¿de quién? ¿Del músculo cuál? ¿El circular o el radial? ¿Cuál se contrae? ¿O se relaja? ¿No les expliqué? Sí, se expliqué. Después de mi mano. ¿No les expliqué a ustedes? Fue el otro turno. Ah, no, creo que fue. Ya, disculpen. Lapsus. Fue el otro turno. Sí, lo jefe. El iris es la estructura que va a tener a los músculos tanto circulares, o sea, todo el contorno, ¿no? Y los músculos radiales, ¿sí? Radiales y los circulares. Esos dos tipos de fibras son las que se contraen por el simpático y por el parasimpático. Ojo, los fenómenos son por contracción muscular, ¿sí? No vamos a marcar dilatación.
es por contracción muscular. Ojo, los dos fenómenos son por contracción muscular, solo que son de distintas fibras. Y es bien fácil, ¿no? Si yo contraigo fibras circulares, ¿qué le va a pasar al huequito? El huequito es la pupila. Si se contrae, ¿qué le pasa al huequito? Mira el huequito, ¿qué le pasa? Disminuye su diámetro. ¿Y eso cómo se llama? ¿Miasis? ¿Cómo que miasis? Miosis. Miasis es otra cosa, chicos, no se confundan. Es miosis. ¿Sí? Por lo tanto, el parasimpático, ¿qué hace? Contrae las fibras circulares y produce miosis. ¿Ya? Va al contrario, ¿no? Las fibras radiales del iris, las que están así, hacia el centro es el hueco. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se contraen? ¿Qué le pasa al hueco? Muy bien, aumenta su diámetro. ¿Eso cómo se llama? Midriasis. ¿Sí? Así genera midriasis el simpático. ¿Sí? Es contracción, ¿no? Y ustedes entienden, es contracción. ¿Sabes dónde cae el error? Es que en los textos ponen contracción y dilatación de la pupila, ¿no? Así ponen, ¿sí o no? Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué es la pupila? Es un espacio nada más, ¿sí? ¿Se contrae y se dilata el espacio? Creo que no. ¿Hay músculo ahí? No. Esa es la traducción, no está mal, ¿ya? Debería ser aumento del diámetro, disminución del diámetro del iris, ¿sí? Pero el fenómeno es por contracción, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a producir, ¿no? Por receptores alfa 1, ¿ya? Los alfa 2 ya saben que son inhibitorios, ¿ya? Los alfa 2 te inhiben, ¿sí? Y los beta 1, no, los beta en general en el corazón van a producir taquicardia y aumento del gasto. Los beta 2, vasodilatación, broncodilatación, ¿no? Por eso que cuando, por ejemplo, alguien es asmático, por acá siempre hay uno, ¿no? Por ahí hay un asmático, ¿no? ¿Qué es lo que usan los asmáticos? Salbutamol. ¿Y qué es el salbutamol? ¿Qué cosa? Adrenérgico, pues, ¿no? Son beta 2 inhalados, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace vasodilatación, hace broncodilatación, pues dilata los músculos, dilata la fibra lisa, abre, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al sistema nervioso simpático, ¿ya? Acuérdate que el simpático siempre te prepara para la huida, ¿sí? Claro, el simpático te prepara para eso. ¿Por qué crees que existe taquicardia? Aumenta el gasto. ¿Por qué crees que genera broncodilatación para que entre más aire? ¿Por qué crees que se te dilata la pupila para poder ver mejor, ¿no? Y es para generalmente una respuesta de huida, ¿sí? Es como cuando tu enamorada te pesca ahí chateando, ¿no? Con la trampa. ¿Y tú cómo estás, no? Para escaparte, ¿ya? ¿Sí o no? Claro, es una reacción simpática, ¿ya? Muy bien. Ahora hablemos del contrario, ¿no? Del parasimpático. El parasimpático va a tener una característica, ¿no? Te dije hace rato. Se le denomina también cráneo sacro. Sí, porque tiene núcleos tanto en el tronco encefálico como a nivel sacro. En el tronco encefálico, los núcleos están ahí. Tiene el núcleo de Edinger-Westphal. Ya hablamos, ¿no? Del tercer par, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Ya, entonces me he equivocado. Edinger-Westphal es el núcleo del tercer par, pero que controla la actividad parasimpática. Es el que hace pues la miosis. ¿Ya? De ese núcleo sale la fibrita que va a inervar al iris. Tenemos los núcleos salivatorios que están en relación al séptimo par, los nervios también glosofaringio y el vago. Todos ellos tienen actividad parasimpática. ¿Ya? Y bueno, acuérdate también de algunas características que hemos mencionado, ¿no? Los ganglios parasimpáticos generalmente están cerca a los órganos, su neurona postganglionar es más pequeña y el efector del parasimpático vendría a ser el neurotransmisor colinérgico, ¿no? Igualmente, las fibras sacras, sí, más que todo van a estar relacionadas
con la inervación de las vísceras que están en esa región, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Ahí tenemos la vejiga, ¿sí? Tenemos al músculo detrusor de la vejiga, tenemos a los esfínteres, ¿sí? Acuérdate que tú tienes siempre dos tipos de esfínteres, ¿no? Uno que es voluntario y el otro que es involuntario, ¿no? ¿Te imaginas que solo fueran involuntarios? ¿No? Te da una G que ya fuiste, ¿no? Claro, porque si es involuntario se abre, bueno, por la dilatación de la víscera se va a abrir. Pero siempre por eso, ¿no? Dios es grande, te puso un esfínter voluntario, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿de nuevo se colgó? Ahí está, no. Ahí está. Entonces, en la transmisión colinérgica, ¿ya? Cuando hablamos de la transmisión colinérgica, hablamos de la acetilcolina. Pregunta, ¿cómo se forma acetilcolina? ¿Qué necesito para formar acetilcolina? ¿Necesito? ¿Vale? Muy bien. Necesito acetil-CoA y colina, ¿no? ¿Cuál es la enzima que los va a unir? Es una transferasa, ¿no? Que las va a unir y va a formar acetilcolina. Ahora, también vamos a necesitar para la transmisión colinérgica, yo te dije que hay algo muy importante para la exocitosis de cualquier neurotransmisor. ¿Qué se necesita para poder llevar a cabo la exocitosis de cualquier neurotransmisor? ¿Qué necesito? Entrada de ¿qué? Calcio, ¿ya? No te olvides nunca del calcio. Muy importante para la neuroexocitosis en cualquiera de los dos sistemas, ¿ya? ¿Y qué más también? Vamos a ver que esta colina, esta acetilcolina, se va a degradar, ¿no? ¿Y quién es la que va a degradar a la acetilcolina? La acetilcolinesterasa, ¿ya? Acuérdate, es la acetilcolinesterasa la que degrada la colina. Pero pregunta, ¿cuántos tipos tengo de acetilcolinesterasa? Como todo en la vida, ¿no? Siempre está la verdadera y la falsa, ¿no? Muy bien. Tengo la acetilcolinesterasa, la que predomina ahí en la hendidura sináptica, pero también tengo la otra, que tiene una denominación muy particular, ¿no? Le denominan butililcolinesterasa, o la falsa colinesterasa, que puede encontrarse en niveles plasmáticos también, ¿ya? Las dos van a colaborar con la degradación de la acetilcolina. Y bueno, el otro que ya hemos visto, más que todo para que se den cuenta que los ganglios van a estar más relacionados con los órganos, estar cerquita a los órganos. Y en la transmisión colinérgica, ya sabemos cómo se forma, ¿no? A partir de qué sustratos. Y vemos también el que degrada, ¿no? Que es la acetilcolinesterasa. Y el receptor, ¿cuál es el receptor colinérgico ahí? ¿Qué receptor colinérgico crees que va a tener o que va a tener acción el parasimpático? ¿Será nicotínico o muscarínico? ¿Cuál será? ¿Cuál creen que será? Es receptor muscarínico, ya es receptor muscarínico, ¿sí? En el músculo liso yo tengo receptores muscarínicos. En el músculo esquelético yo tengo receptor nicotínico, ya no se vayan a confundir, ¿eh? A veces dicen, no, sí, neuro es fácil, ¿no? Y al final te estoy explicando, ¿ya? Es nicotínico en el esquelético y en el liso es muscarínico. Es por eso que es distinta la reacción que va a producir, ¿sí? Porque el que le da la función es el receptor. Por ejemplo, ¿en qué entidades se puede alterar la acetilcolinesterasa, ¿no? Por mencionar un ejemplo. ¿Qué entidad puede alterar la acetilcolinesterasa? Algo muy frecuente, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez han ido a emergencia a hacer guardia por ahí? O a estar de mirones, ¿no? Chequear qué pasa por ahí. ¿Alguna vez? Vayan, es chévere porque siempre lo que ven se les queda cuando ven al paciente, ¿no?
Nunca más se van a olvidar. Por ejemplo, esto es bien frecuente en febrero, en diciembre, ¿ya? ¿Por qué? Porque no siempre, la clásica, ¿no? Ahí las chicas están felices el 13, ¿no? Preguntándose mentalmente dónde les van a llevar, ¿no? ¿Qué les van a regalar? Y por ahí, a las 11 de la noche recibes el inbox, ¿no? Terminamos. En ese momento entras en shock, ¿no? Se te baja la presión, ¿no? Entonces, muchas señoritas un poco de repente con otras alteraciones, ¿qué es lo que optan? Optan por la depresión. ¿Qué más pasa? Buscan qué cosa, campeón, ¿sí o no? Campeón. ¿Saben qué es el campeón, no? ¿No? Pues no he tenido infancia, ¿no? ¿No saben qué es campeón? Claro, está, yo sí he tenido infancia, ¿no? Teniendo para ratas, ¿no? La usaba. No, mentira. Claro, es dinero para ratas. ¿Y qué es lo que hace? No, la clásica, ¿no? ¿Qué hace la campeona? Agarra su botellita de yogur, no todo light, y le va, y echa el sobre campeón, ¿no? Pero como no sabe la dosis, le mete poquito, con miedo. Un poquito de campeón. Y lo llama, ¿no? Dice, mamá, me voy a suicidar por tu culpa. Toma su campeón, ¿no? Marca de emergencias, ¿no? Al SAMU. Toma su campeón y comienza a tener los efectos, ¿no? Llega a emergencia la campeona, ¿no? La ve porque todo salivando, ¿no? Todo con el efecto colinérgico, pues, ¿no? Todas pupilas contraídas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tóxicos, ¿no? Lo que hacen es bloquear ¿a quién? A la colinesterasa. Al bloquearla, ¿qué creen que sucede? Aumento de la actividad colinérgica, porque como no hay nadie quien degrada la colina hace lo que quiere ahí, ¿no? Entonces, por eso que se dan todos los efectos colinérgicos, ya, en el paciente. Sí, por eso que aumenta toda la salivación, se cierra todo, ¿no? ¿Ya? Y eso también va a depender mucho de la cantidad, pues, ¿no? Si quieres suicidarte bien, son 3 sobres, ya, punta, son 3 sobres, ¿sí? Porque con un poquito, con un sobre, lo que haces es estresarnos, que llegas, ay, tenemos que ahí estar a las 3 de la mañana todavía, ¿no? Cuando uno ya está cabeceando, ¿ya? Claro, si haces las cosas tienes que hacerlas bien, no puedes hacerlas a medias. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta ese consejo. Muy bien. A ver, otra entidad, por ejemplo, que puede afectar la transmisión a ese nivel es porque existe una entidad que afecta a los canales de calcio. ¿Y qué te dije de los canales de calcio? Que se necesitan ¿para qué? Para la exocitosis. Si algo los afecta y no entra calcio, no hay exocitosis. Y eso pasa en un síndrome miasténico. ¿Han oído hablar de los síndromes miasténicos? Hay un síndrome miasténico de repente por ahí que en su librito mencionan, creo, que se denomina Lambert-Eaton, ¿ya? Lambert-Eaton. Y en ese síndrome miasténico, lo que pasa es que se forman autoanticuerpos, ¿ya? Tu organismo forma autoanticuerpos contra esos canales de calcio. ¿Y por qué los forma? La pregunta, ¿no? Es que está relacionado a un tumor, al tumor de células pequeñas del pulmón, ¿ya? Entonces, paciente con tumor de células pequeñas del pulmón puede hacer autoanticuerpos contra canales de calcio y desarrollar el síndrome de Lambert-Eaton. Y lo que caracteriza a Lambert-Eaton es que como bloquea la transmisión en general, tiene sintomatología motora y tiene sintomatología de músculo liso, los dos músculos, esquelético y liso, ¿ya? Por afectación de estos canales de calcio. ¿Sí? Otra entidad, por ejemplo, ¿no? Mira, ¿qué pasaría? ¿Te acuerdas que hablamos, eso sí hablamos contigo, la clase pasada sobre la exocitosis, y acá había un complejo, ¿no? ¿Cómo se llama ese complejo? SNARF, no, SNARF es de los tónicas, es SNARF, SNARF con E, ¿ya? SNARF. Ese complejo SNARF se puede degradar también y bloquear la transmisión colinérgica, ¿ya? No sé si has escuchado hablar de la toxina botulínica. La toxina botulínica bloquea el complejo SNARF, ¿ya? Es una de las particularidades que tiene. Muy bien. Entonces ahí están las
la verdadera y la falsa, ya sabes, ¿no? Una es la más abundante, la otra es menos específica, por eso se llama bu, es por butiril, ¿sí? Te dije hace rato, butiril coinesterasa. Bueno, y ahí está la transmisión y ahí están sus receptores, son, en este caso, pueden ser nicotínicos, pero aparte que el nicotínico, ¿dónde está? En el músculo, es que esquelético, ¿no? Y los muscarínicos son los que nos interesan, porque esos están en el músculo liso, ¿ya? Ahora, los receptores, vamos a ver un poquito de los receptores. ¿Cuál de los dos receptores se denomina receptor metabotrópico? El receptor muscarínico, ¿no? Porque su mecanismo de transducción de la señal va por intermedio de las proteínas G. En cambio, el otro es netamente, ¿qué cosa? Ionotrópico, ¿no? Es ionotrópico, ¿ya? El nicotínico. Y ahí está, ¿no? Un ejemplo, mira. Esta vendría a ser la membrana de un músculo liso, por ejemplo. Y esta vendría a ser el receptor muscarínico. Y esta es la proteína G. Ahí está anclada. Por eso que cuando la acetilcolina entra aquí, ¿no? Se engancha y se desencadena todo el mecanismo de transducción de la señal, ¿ya? Para poder generar, por ejemplo, la relajación, ¿no? Del músculo liso, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque se bloquea toda esta cascada y empieza ¿a qué cosa? A salir los iones positivos, no se negativiza o por ahí ya no sale calcio. Y esas son las localizaciones. Por ejemplo, nicotínico, ya sabes, unión neuromuscular, los ganglios autonómicos. Los muscarínicos generalmente están a nivel postganglionar. Ahora, estos circuitos están también regulados a partir de su integración con el sistema nervioso central, ¿no? Sí, con el eje central. Y ahí tenemos algunos núcleos, ¿no? Uno de ellos es este de aquí, el núcleo del tracto solitario, ¿sí? Este prácticamente va a recibir toda la información de entrada y la va a transmitir al hipotálamo, ¿ya? Y mediante ese circuito se va a poder controlar todas las reacciones que vamos a tener mediante estos dos sistemas. Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira, todas las aferencias viscerales generalmente llegan ¿a dónde? Al núcleo del tracto solitario. Y este va a estar en íntima comunicación con el hipotálamo. Y el hipotálamo a su vez se va a comunicar con el sistema límbico, ¿ya? Con el sistema límbico. Entonces, en general, es así como se va a regular, ¿no? Tanto la entrada como la salida de información. Porque en general siempre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú recibes alguna noticia, no sé, pues te dicen que se murió tu mascota, ¿no? ¿Qué es lo que te genera a ti? Te genera pena, tristeza, ¿sí o no? Esa reacción, llanto, sufrimiento, ¿ya? En todo eso hay reacciones o no autonómicas. Claro que sí, pues hay reacciones autonómicas, ¿sí? Pero también hay respuestas emocionales. Y esas respuestas emocionales que implican ya recuerdos, por ejemplo, ¿no? Empiezas a recordar, ¿no? Cuando eras cachorrito, o por ahí empiezas a recordar cuando te rompió tu tarea de fisiología, ¿no? ¿Sí? Entonces todas esas cosas son del sistema límbico, ¿ya? Pero todo empezó con una entrada sensorial, ¿no? Fue una noticia que recibiste, ¿ya? Y al final genera todo un circuito que comanda todas estas respuestas, tanto simpáticas como parasimpáticas. Y es un cuadro, ¿no? Más o menos para que comparen las dos tipos de funciones. Y aquí es donde les dije, ¿no? Miren, así lo coloco. Pupila contrae y el otro dilata. Acá sería como, sería aumento de diámetro, ¿no? Para no caer en el error. Ahora, en general, por ejemplo, cuando hablamos del sistema urinario, del sistema reproductor, en el sistema urinario, ¿cuál es el efecto tanto del simpático como del parasimpático? El parasimpático, ¿qué es lo que hace? Contrae, ¿sí? Cuando tú quieres miccionar, ¿qué necesitas? Que genere una contracción del detrusor, ¿no?
¿sí? Para la micción. Y lo contrario, para poder tú tener una buena retención, ¿no? En la vejiga, necesitas el simpático para que pueda relajarlo, ¿ya? Lo mismo pasa al momento de la reproducción, ¿no? ¿Qué se necesita para la reproducción? ¿Qué se necesita? No, yo sé que dos, no, está bien. Está bien, no estamos hablando de otra cosa. Son dos, pues. Pero ¿qué cosa necesitas? Que el órgano viril masculino, ¿qué cosa? Entre en erección, ¿no? Dile, sí, mira, erección. ¿Y la erección por qué será? ¿Por simpático o por parasimpático? Simpático, a ver, levante la mano, ¿quién dice simpático? Para apuntar sus nombres y ponerle 2 puntos. ¿Simpático es o parasimpático? Muy bien, claro, es parasimpático. Ya la reacción que se genera ahí es reacción parasimpática. ¿Sí? Para que nunca te olvides, el parasimpático lo para. ¿Ya? Así. Nunca te vas a olvidar. ¿Ya? Nunca te vas a olvidar. Parasimpático es, no es simpático. Muy bien. Y bueno, en lo que respecta al sistema gastrointestinal, la acetilcolina lo que genera es contractilidad, ¿ya? Contractilidad, o sea, aumento del peristaltismo, ¿sí? Por eso que muchas veces, cuando hay reacciones de tipo parasimpática, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? A veces pasa esto en la altura. En la altura hay una disregulación. No sé si les habrá pasado a alguno de ustedes que cuando deja altura aumenta su tránsito, ¿no? Si ibas una vez al baño, ahora vas 2, 3, por ese mecanismo, ¿ya? Aumenta el peristaltismo. Igualmente, aumenta las secreciones. Es por eso que la campeona, ¿cómo viene? La campeona viene con aumento de la salivación, con ciagarrea profusa. ¿Ya? Así viene. Igualmente también la hipotensión que puede generar el parasimpático, al igual que la bradicardia. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con los reflejos vasovagales. ¿Sí? Los reflejos vasovagales pueden generar demasiada hipotensión o demasiada bradicardia en el paciente. ¿Ya? Bueno, ahí está, el siguiente es el Guyton, ¿ya? Ahí están todo el cuadrito que ponen ahí. Solo chequeas. Bueno, en general, el simpático, no, están todas las, digamos, las reacciones, ¿no? Que van a producir la dilatación de la pupila, la piroerección, aumento del sudor, vasodilatación, inhibición de las funciones digestivas y urinarias y el aumento de la glicemia. Igualmente el parasimpático, ya hemos hablado, ¿no? De lo que va a producir, ¿sí? Y produce sobre todo disminución, acuérdate, disminución de la frecuencia cardíaca, todo lo que tenga que ver con urinario lo va a aumentar, ¿sí? Igual que la erección, ¿ya? Ahí está lo que te había dicho hace rato. Igual produce broncoconstricción, a nivel pulmonar. Y eso explica por qué de repente muchas veces cuando entran o cuando se da a cabo la función parasimpática, ¿no? Genera disminución en cuanto al ingreso de aire también, ¿no? En algunos casos. Bueno, y también existe, fuera ya, para ir terminando, un sistema que no está relacionado de repente con estos dos, ¿no? Y más que todo está en relación a algo que se han visto, ¿no? Angiogastro se llama. Ya, ahí se han visto. El sistema nervioso entérico, ¿ya? ¿Sí? ¿Escucharon hablar del sistema nervioso entérico? ¿Sí? ¿Algunos cómo lo denominan? El segundo cerebro, ¿no? Sí, porque se ha visto que tiene un montón de neuronas y un montón de glías también. Incluso el sistema nervioso autónomo también se ha visto que tiene mecanismos reverberantes que implican aprendizaje, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, imagínate que tú naciste y vives hasta terminar tu carrera en el Perú, ¿ya? Y por X motivos te vas a hacer tu especialización en otro país y te quedas allá por, no sé, por 10 años trabajando por allá, por otro lado. Y eso lleva consigo que tú consumas
nuevos tipos de alimentos, ¿no? Que de repente no lo hacías aquí. Y por ahí volviste, ¿no? Y consumen los alimentos aquí nuevamente. ¿Y qué es lo que sucede en algunos casos? Genera aumento de tránsito, genera distintos tiempos de la asimilación de algunos de los productos. Entonces entras en diarrea, y no es una diarrea del viajero, ¿eh? Sino es porque tu sistema nervioso entérico tiene ese mecanismo, pues ya se adaptó a otro tipo. Entonces al cambiarlo, ¿no? Genera esa respuesta. También se ha visto que estos sistemas no colinérgicos ni adrenérgicos, que es el sistema nervioso entérico, tiene de alguna forma varias sinapsis, ¿no? en varios estratos. Y hay dos plexos, ¿no? Que tú viste, ¿no? Cuando te hablaron del sistema nervioso entérico, ¿no? El plexo mientérico y el plexo submucoso, ¿no? Submucoso de Meissner. Pero no son los únicos plexos, ¿ah? Es un montón de plexos, hay un plexo de sábana, no sé qué más, ¿ya? Que están metidos ahí, ¿ya? También incluso por ahí estaba revisando que, por ejemplo, ¿no? El intestino, en experimentos, ¿ya? Han tratado de separar intestino y han puesto un vidrio, ¿no? Entre ambos cortes de intestino y los han mantenido perfundidos con todos los nutrientes. Y se ha visto luego de unos días que las neuronas, ¿ya? Han estado tratando de meterse por el vidrio para poder continuar con la transmisión. O sea, es todo un boom esta parte, ¿ya? El sistema nervioso entérico. Por eso que le han denominado de esa manera, ¿ya? El segundo cerebro. Y bueno, hay algunas características, ¿no? Este sistema nervioso entérico también está muy relacionado con el simpático y con el parasimpático, ¿ya? Y igualmente también los efectos se producen mediante estos dos sistemas. Pero no quiere decir que haya una cierta dependencia, ¿ya? Porque cuando actúan solos también pueden mantener muchas de las funciones que tienen. Y bueno, se han implicado algunos transmisores también en este sistema nervioso entérico, ¿no? Que están ahí. Por ejemplo, están la sustancia P, las encefalinas, el péptido intestinal vasoactivo, la colecistocinina, encefalinas, todos ellos van a ser mediadores. ¿Y te acuerdas de la clase anterior? ¿Qué cosas son estos? La mayoría que están en esta lista, ¿qué cosas son? Son péptidos, ¿no? Son neuropéptidos, ¿no? Ahí, por ejemplo, la serotonina, pues sí es un transmisor. Y al igual que la dopamina también, que se encuentra en este sistema, ¿ya? Ahora, en general, ¿no? En resumidas cuentas, el sistema nervioso autonómico, en cuanto a la integración con la parte central, no se olviden de lo que es su relación con el hipotálamo, ¿ya? Hipotálamo, sistema límbico, y ahí viene el sistema nervioso autónomo periférico. Muy bien, entonces acabamos